Bienvenidos a un nuevo video. A menudo imaginamos que el amor es cosa de los seres humanos, pero los animales sienten y mucho a su manera. Oye esta historia y descubrirás el porqué. Luana y Princio habían nacido en Lituania, pero sus sueños iban mucho más allá de las fronteras de su país. Querían crecer profesionalmente, conocer otras culturas y vivir en otro lugar. Como sus sueños eran compartidos, con tan solo una maleta cada uno, emprendieron el viaje hacia Londres, donde encontrarían su nueva vida. No sabían si se quedarían allí para siempre, pero sí era el comienzo de lo que alguna vez les pareció muy lejano. Como siempre que uno se muda a otro país, las cosas no son sencillas. Está el factor suerte, que juega un papel muy importante en los planes del día a día, buscar trabajo y encontrar dónde vivir. 6 meses fue lo que les llevó a sentarse y encontrar un hogar. Habían dormido en hosteles, habían extrañado su privacidad y sentirse en casa. Una tarde, uno de los compañeros de trabajo de Luana le comentó que un amigo de su abuelo rentaba un apartamento que tenía detrás de su casa. No les pedirían demasiados papeles, simplemente quería rentárselo a personas de confianza sin intermediarios. Esa tarde fueron a verlo y era mucho más hermoso de lo que imaginaban. Finalmente el destino estaba abriéndoles las puertas hacia la vida que habían soñado. Aproximadamente un mes luego de que se mudaron, Princio pensó que sería una idea genial adoptar un perrito. Luana se puso muy feliz, ya que hacía mucho tiempo que quería tener una mascota. Para ella, los animales eran parte de la familia y era momento de que la suya se agrandase. Preguntaron por el barrio si habría algún refugio en las cercanías y hacia allí fueron. Llegaron a la dirección que les había brindado y el lugar era bastante oscuro y lúgubre. Tocaron el timbre y esperaron a que les abran. Un voluntario los recibió contándoles que era el único lugar que habían conseguido y les era muy difícil mantenerlo en funcionamiento, pero que si no lo hacían, todos esos perritos quedarían en la calle y nadie quería que eso sucediera. Mientras Princio continuó hablando con el chico, Luana se les adelantó y empezó a mirar a los animalitos uno por uno, pero se paró frente a una de las jaulas y un beagle la miró fijamente. Estaba echado y cuando ella se agachó para pasar la mano entre los barrotes y tocarlo, él comenzó a mover la cola y a saltar de alegría. Miró a su pareja y le dijo: "Lo he encontrado". Cuando Princio se acercó, vio al bellísimo perrito tan feliz que no pudo decir que no. En ese mismo momento hicieron todos los papeles de adopción y Sunny, como lo llamaron, se fue a su nuevo hogar. Con la llegada del nuevo miembro de la familia tuvieron que reacomodar toda la casa, que no hubiera cosas con las que pudiera hacerse daño, y también quitaron una alfombra que tenían en la sala que lamentablemente se llenó de pelos del perrito. Lo único que les preocupaba era que se adaptara bien. Con el correr del tiempo descubrieron que Sunny parecía ser el perro más dulce del mundo. Era su pequeño y lo mimaban continuamente. Unos 2 años luego de su llegada, era sábado por la tarde y Sunny y Luana estaban mirando la televisión en el sofá. Hacía varios días que Luana estaba con un pensamiento que le rondaba la cabeza y decidió que ese mismo día lo hablaría con Princio. En cuanto se decidió, Sunny se subió encima de ella como sabiendo perfectamente todo lo que sucedería. Estaba terminando la película cuando Luana oyó que su pareja abría la puerta de entrada. Sunny corrió hacia él ladrando como nunca antes. Era como si él le dijese en su idioma lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué le pasa a Sunny?, dijo Princio. Luana le respondió: "Es que él ya sabe lo que voy a contarte, solo que se dio cuenta solo increíblemente. ¿Estás listo para que te diga algo?". Princio asintió con la cabeza muy seriamente. No imaginaba lo que estaba a punto de escuchar. "Vamos a hacer 4 en casa, mi amor". Los ojos de Luana estaban llenos de lágrimas de felicidad y Princio tardó unos segundos en reaccionar a que iba a ser padre. No lo podía creer, no era algo que habían planeado, pero a veces las cosas más bellas de la vida son las que justamente no se planifican y llegan en el momento justo. Ambos estaban bien económicamente, Sunny estaba muy adaptado a la casa y ahora tendría un hermanito. El vientre de Luana crecía un poco más cada mes y su compañero perruno miraba extrañado cómo el cuerpo de ella estaba distinto. Luego se acercaba y lamía su vientre como saludando al pequeño o pequeña que pronto conocería. Todos los controles médicos salieron bien y al tercer mes se enteraron de que sería una niña.
Laura llegó luego de 14 horas de parto. Luana estaba muy cansada, pero cuando vio el rostro de la bebé y sus hermosos ojos azules, entendió que ahora ella sería su mundo entero. De camino a casa tenían la preocupación de saber si Sunny se llevaría bien con la bebé o si se pondría algo celoso. Lo cual sería bastante lógico, ya que por mucho tiempo él fue el pequeño mimado del hogar. Decidieron que esperarían a ver qué sucedía y luego, si las cosas no iban del todo bien, buscarían soluciones. Apenas entraron a la casa, el perro los miró. Luana le dijo que Laura había llegado a casa, que ya no estaba en su vientre y que la bajaría para que pudiera verla y olerla. Le dijo: es tu nueva hermanita y deseo que se lleven bien. Se agachó en el suelo. La bebé dormía plácidamente. Sunny la olió y dulcemente lamió su manito. Fue un momento extremadamente tierno y dulce. A medida que pasaban los días, parecía que ser de diferente especie no era una barrera para los hermanos. Sunny cuidaba de Laura constantemente. Dormían juntos, jugaban juntos y él estaba ahí en cada nuevo paso de Laura. Aunque por momentos la pareja se preocupaba en saber qué sucedería si ellos no estuvieran alrededor. ¿Sería Sunny el mismo estando a solas con la bebé? Princio decidió entonces comprar una cámara para poner en el cuarto de su hija. Obviamente no se irían de la casa, se quedarían en las cercanías y mirarían qué hacía el perro, cuál era su comportamiento mientras ellos estaban fuera. Decidieron que el domingo siguiente conectarían la cámara y, dado que ambos tendrían el día libre, podrían dedicarse a ver a su amigo perruno a través de las filmaciones. Cuando el día llegó, chequearon que la cámara apuntara hacia la cuna de la bebé, que se viera perfectamente bien la imagen a través del móvil, y salieron de casa, dejando a Laura dormida y a Sunny también dormido al lado de la cuna. Parecían dos niños mirando la pantalla del teléfono esperando a ver qué sucedía. Una parte de ellos tenía algo de miedo por si las cosas no salían como esperaban, pero debían intentarlo. A fin de cuentas, si en algún momento se daba que Laura estuviera en un cuarto a solas con el perro sin supervisión de un adulto, debían tener la tranquilidad de que todo estaba bien. Pasó media hora y ambos seguían durmiendo. Parecía que el plan no funcionaría, pero todavía no sabían cuánto se sorprenderían a lo largo de esa tarde. Primero se levantó el perro, se estiró y salió de la habitación. Al rato volvió para chequear a la bebé. En un momento la pequeña se movió y comenzó a llorar, y Sunny hizo lo inimaginable. Luana y Princio se quedaron con la boca abierta. No entendían si era realidad o un sueño lo que estaban viendo. Al parecer, Sunny había visto cómo Luana solía mecer la cuna para que Laura se durmiera, y con su patita empujaba una y otra vez. Así, la bebé volvió a dormirse sin ningún problema. Felices de que el amor del perro era real, decidieron que al siguiente domingo volverían a observarlo, pero esta vez pondrían la cámara en la sala. Princio se encargó de conectarla en la semana y dejarla lista para utilizar. Probó que funcionara, y cuando llegó el último día del fin de semana dejaron a la bebé durmiendo en una manta que usaba para jugar en el piso, y se fueron al patio trasero a mirar qué sucedía dentro de la casa. El dulce Sunny se acostó junto a ella y parecía mirarla dormir. Su hermano de 4 patas la amaba y además era su niñero cuando nadie estaba alrededor. La pequeña comenzó a moverse y cuando abrió los ojos, por un momento pareció no entender dónde se encontraba. A punto de llorar, Sunny se puso a su lado y cuando ella vio al perro comenzó a reír y a tocarle la nariz. Fue entonces cuando Princio decidió que Sunny tendría su cuenta de Instagram. El mundo debía ver lo dulce y tierno que era y cómo había aprendido mirándolos a ellos que era lo que debía hacer para que Laura estuviera bien. Al cabo de 5 meses, la cuenta ya tenía unos 40,000 suscriptores. Todos estaban fascinados y encantados con el perro niñero, que parecía saber más que muchos padres primerizos. Poco a poco a los videos se fueron sumando también Princio y Luana. Actualmente es más una cuenta familiar que otra cosa, pero sus fanáticos aman que ellos son el claro ejemplo de que los animales sienten, son parte de la familia y primordialmente que se puede tener un bebé y un perro al mismo tiempo. Ese es el mensaje principal que quieren comunicar, que no es necesario dar en adopción al perro que tuvieron durante muchos años, que ellos sufren mucho por esas actitudes y que tal vez, así como Sunny, habrá muchos perritos que tengan la capacidad de incluso
ayudar a la familia con el nuevo y pequeño integrante. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia. Si así fue, recuerda dejarnos tu like. Por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de los próximos videos que estamos preparando para ti. Hasta la próxima. Adiós.